Amados amigos y hermanos, Dios les bendiga en esta hora. Damos gracias a Dios que nos da otra vez esta gran oportunidad de compartir con ustedes el consejo de la palabra de Dios en este tiempo de cuarentena por causa de la pandemia del COVID-19 que ha arropado a casi todo el mundo. Y es el momento más especial de poder nosotros, pues, a través de la palabra del Señor, conseguir una palabra que venga a traernos fortaleza y nos haga comprender el deseo de Dios en este tiempo de pandemia. Vamos a tomar el libro de los Hebreos en el capítulo 10 y vamos a leer desde el verso 23 hasta el verso 25 y lo hacemos para la gloria de Dios en el nombre de Jesucristo. Dice: mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Altísimo Dios, soberano Padre Celestial, gracias por tu palabra, porque ella, Señor, nos bendicen, ella nos fortalecen, ella nos aconsejan, ella nos iluminan el entendimiento para conocer el deseo tuyo para nosotros, Señor, como seres humanos. Espíritu de Dios, tú eres, Señor, tú eres nuestro Maestro. Por eso te invitamos en esta hora, para que tú estés, Señor, en medio nuestro y sea tú, Señor, guiándonos en esta palabra para que entendamos el propósito por el cual tú la envías. Tú dices en tu palabra que ella no regresa vacía. Por eso estamos confiados que estas palabras fortalecerán nuestra fe, nuestro espíritu, Padre. En el nombre de Jesucristo te damos gracias, Señor. Amén. Bueno, en esta oportunidad vamos a tratar un tema muy popular que por tanto tiempo pues se ha establecido en lo que se llama la iglesia evangélica. El tema que vamos a tratar es no dejando de congregarnos. La iglesia evangélica ha hecho una doctrina de esta frase, pero ahí estamos ahora en este tiempo de cuarentena donde no podemos congregarnos en el templo, pero a través de la palabra nosotros debemos entender que esta doctrina que se ha establecido de la templolatría, o sea que el creyente que no asiste al templo es un creyente que se va a enfriar espiritualmente. Entonces, ¿cómo podemos nosotros entender ahora en esta situación que nosotros no podemos congregarnos? Debemos entender esto. Por esa razón, en este momento de cuarentena que estamos viviendo, va a haber en algunos creyentes una inestabilidad espiritual. Va a haber también una situación de debilidad espiritual. Va a haber un enfriamiento del creyente en su relación con Dios, porque ha pensado que cuando la Biblia habla de congregarnos, está hablando de que nosotros nos juntemos en el templo, y habla de eso. Pero la relación del cristiano va un poco más allá. Por esa razón, yo creo que en este tiempo de cuarentena es un tiempo de definición. Ahora es que nosotros vamos a saber si nosotros somos creyentes
que queremos ser cristianos, o simplemente somos personas que creemos en Dios, pero que da lo mismo como yo lleve mi vida. Y esto debe inquietarnos a nosotros en esta hora. Por ejemplo, una persona religiosa es una persona que dice creer en Dios y vive su vida a su manera. Va a una iglesia, un día se arrepintió y ya sigue llevando su vida normal igual. Iba al templo y ese es el cumplimiento de él, o da su diezmo, su ofrenda, y ya él se siente bien así. Pero el cristiano va un poquito más para allá. El cristiano es un creyente que se preocupa por conocer a Dios a través de su palabra. Se preocupa por tener una vida de intimidad con Dios. Se preocupa por tener el conocimiento de la palabra viva de Dios. Entonces va a establecer una relación íntima con Dios. Una relación íntima con Dios es lo que va a hacer que la palabra que se me enseña, ella produzca en nosotros transformación. La Biblia nos dice que la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos le hace conocer su pacto. Quiere decir que mi relación con Dios va un poquito más allá de que yo vaya al templo. Al templo, vamos a tratar ahorita un poquito más amplio acerca de esto. Al templo yo voy a reunirme con mi familia, la familia de la fe. Pero mi relación personal con Dios va más allá. Porque ahora está el caso. No podemos ir al templo. Y entonces nuestra relación con Dios. ¿Entiendes? Entonces nosotros tenemos que entender esto. Por eso vamos a tratar, porque este verso bíblico, el verso 25, es el verso que se ha establecido como una doctrina, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Pero si nosotros tomamos los versos anteriores, vamos a entender que hay una preparación para entonces yo llegar a este punto de esta advertencia, no dejando de congregarnos. ¿Qué dice el verso 23? El verso 23 dice: mantengamos firme. Mantengamos firme. Mantener firme es estar establecido, estar arraigado. ¿Qué cosa? Mantengamos firme, dice, sin fluctuar. El fluctuar es inestabilidad. Entonces, aquí el escritor de los Hebreos nos dice que mantengamos firme, sin fluctuar, que la profesión de nuestra esperanza. Cuando el creyente decide caminar en el camino de Dios, está comprometiéndose a someterse a lo que dice la palabra de Dios. Por esa razón, un cristiano en este tiempo de cuarentena es aquel que mantiene su relación personal íntima con Dios, aunque no pueda ir al templo. Por tal razón, entonces, lo que nosotros vamos a tener es nuestra fe fortalecida, porque estamos conectados continuamente, o sea, permanentemente estamos conectados con Dios a través de nuestro espíritu. Entonces, el consejo aquí es que mantengamos firme, sin fluctuar. ¿Qué cosa? La profesión. O sea, profesión no es, por ejemplo, una profesión que yo tenga, sino es que yo he profesado ser hijo de Dios. Yo he profesado entonces ser cristiano.
Entonces esa decisión no es una decisión antojadiza, no es una decisión me da la ganaria, no es una decisión emocional, no es una decisión temporal, es una decisión firme porque me lleva a la eternidad que me ha ofrecido Jesucristo a través de su sacrificio, de su resurrección y de su ascensión al reino de los cielos. Por tal razón, si el Espíritu Santo está establecido en mí, yo voy a cumplir esta parte. Yo voy a mantener firme sin fluctuar la esperanza de mi fe. Yo debo comprender entonces que yo debo caminar hacia esa firmeza. Y esa firmeza se consigue a través de una vida disciplinada de oración y obediencia y estudio de la palabra de Dios. Por tal razón, esta cuarentena al cristiano le fortalece. ¿Por qué? Porque tiene más tiempo para estudiar la Biblia, para orar, para ponerse a estudiar, para hacer una enseñanza, un mensaje. Y cuántas cosas ahora se nos facilitan en cuanto a la búsqueda del rostro de Dios. ¿Por qué? Hay menos horas de trabajo. Hay lugares donde no se puede salir de la casa. Entonces, al no salir de la casa, tengo todo el tiempo. Si no tenía antes tiempo para Dios, ahora tengo todo el tiempo. Entonces me da la oportunidad de fortalecer mi fe. Quiere decir que, por eso decía que este es un tiempo de definición. Porque oigan bien, después que termine esta cuarentena y esta pandemia, es que se va a saber quiénes verdaderamente somos cristianos y quiénes no somos. Pero yo le digo que de aquí en adelante ya la vida de la religiosidad se acabó. La vida de templolatría se acabó. Ahora es una cuestión personal. Por ejemplo, sigue diciendo ahí, para que nosotros mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, dice, porque fiel es el que prometió. O sea, el Señor nos prometió una vida eterna. El Señor nos prometió liberación. El Señor prometió quitar de nosotros toda condenación. El Señor prometió sanar todas nuestras enfermedades espirituales y emocionales. ¿Cuántas cosas nos mantienen presos de nuestro pasado? Pero cuando nosotros venimos a Jesucristo y nosotros estamos en una iglesia cristiana, una iglesia que hace énfasis en la enseñanza de la palabra, una iglesia que no está basamentada en emociones, sino basamentada en la palabra de Dios, eso va a llevarme a mí a liberarme de mi pasado, a liberarme de las ataduras que este mundo me estableció, para entonces yo vivir ahora una vida verdaderamente abundante. El capítulo 7 de Mateo, y esto entendamos, vamos a entenderlo bien esto. Capítulo 7 de Mateo, verso 21, dice, el mismo Señor está diciendo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. O sea, el que yo sea creyente no me asegura que yo estoy en el reino de los cielos. Ahora, la segunda parte de eso, que sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Quiere decir que en este tiempo de cuarentena, lo que yo tengo que buscar es hacer la voluntad de Dios. Pero para yo hacer la voluntad de Dios, yo tengo que someterme a la palabra de Dios. Por eso este ministerio hace énfasis en la enseñanza de la palabra de Dios. Porque es la palabra de Dios la que me instruye para yo ser libre. Es la palabra de Dios enseñada a través del Espíritu Santo de Dios
la que va produciendo en mí un crecimiento espiritual de esta vida nueva que Jesucristo me ha regalado. Por tal razón, esto es lo que se llama ser cristiano. No es que yo diga que soy cristiano, no es que lo sea. ¿Y cómo yo entonces muestro que lo soy? Bueno, cuando yo obedezco la voluntad de mi Padre Celestial. El Señor me dice a mí que yo debo amar a mi prójimo, que yo debo amar a mis enemigos, pues yo tengo que hacerlo. Por eso que el cristianismo genuino escasea, porque el cristianismo genuino comienza con la negación de mi manera de pensar. Y ahora yo voy a pensar en la línea que Jesucristo me ha establecido. Por esa razón, 1 Corintios 2:16 dice que el Señor nos ha dado la mente de Cristo. Si nos ha dado la mente de Cristo y yo estoy pensando como pensaba antes de venir a Cristo, quiere decir que esa mente de Cristo está todavía en el plástico envuelta. Por tal razón no está funcionando. Entonces yo tengo que poner en funcionamiento esa mente de Cristo. Pero para que esa mente de Cristo pueda ponerse en funcionamiento, tiene que producirse en el creyente la regeneración, la conversión. Porque la conversión es el inicio de establecer en mí la nueva naturaleza celestial, la naturaleza de Cristo. Entonces, mientras el creyente no entra a ese proceso, lamentablemente es un creyente. Y el Señor quiere que nosotros seamos cristianos. Por esta razón, esta primera parte yo tengo que entenderla. Yo tengo que mantener firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Porque quien me ha dado esa esperanza se llama Jesucristo. Y dice que Él es fiel. Quiere decir que el que comenzó la obra en mí la va a terminar. Si Él no la puede terminar es porque yo no quiero que la termine. Entonces meditemos en esto, porque vuelvo a repetirle, después que salgamos de esta pandemia, va a haber un tiempo de definición. Nosotros tenemos que definirnos. O somos evangélicos o somos cristianos. Jesucristo viene a buscar cristianos. Entonces yo tengo que caminar hacia eso. Mirando todas estas cosas que estamos viendo, que es un avance de lo que será el fin. Y esto sirve como una advertencia para que nosotros podamos entonces despertar. Entonces dice, el verso 24 dice, y considerémonos unos a otros. Aquí está hablando de una actitud fraternal. Por ejemplo, ahora mismo se oyen muchísimas cosas, muchísimas noticias verdaderas y otras que son bolas nada más. Entonces, yo tengo que no dejarme arrastrar de esas bolas o de esas noticias falsas. Que lo que yo debo hacer es transmitirle a mi hermano, a mi prójimo, una palabra de aliento, una palabra de exaltación de Dios, una palabra que traiga paz a ese amigo, a ese prójimo, a ese hermano que yo estoy comunicando. Entonces lo que nosotros debemos hacer es considerarnos unos a otros, considerándonos para estimularnos. ¿A qué? A dos cosas. Al amor y ¿a qué más? A las buenas obras. Bueno, estimularnos al amor está hablando del amor de Dios. El amor que no se da, no se expresa, no se manifiesta esperando algo, sino yo lo expreso y lo practico porque Dios lo ha establecido en mí. Y esas buenas obras en este tiempo
Por ejemplo, yo sé que mi hermano o mi prójimo, ahora que no pueden salir a trabajar, y esas personas que no son empleados, sino que ellos salen a la calle a ver qué ellos consiguen hacer para en la tarde llevar la comida a sus familiares. Y yo tengo la posibilidad de ayudar, yo debo ayudar. Esas buenas obras es que yo manifieste que debo pensar en la necesidad de mi hermano, de mi prójimo. Yo tengo que disponerme también a yo ceder de lo que pueda yo conseguir, porque mi hermano no tiene trabajo. Ahora mismo, por ejemplo, en este país, el gobierno está tratando de enviar algunas ayudas, pero esas ayudas no llegan a todo el mundo, a todos los necesitados. Pues yo entonces, si tengo la posibilidad de ayudar a mi hermano, pues yo voy a ayudarle. Yo voy a ayudarle de lo poco, de lo mucho que yo pueda conseguir. Yo sé que él está en necesidad, entonces yo debo ayudarlo. En el capítulo 3 de Primera de Juan, el verso 17, oiga lo que dice. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Quiere decir que si yo tengo la posibilidad de ayudar a alguien, yo entonces, si tengo el amor de Dios, yo voy a hacerlo. Ahora, si yo no tengo el amor de Dios, solamente me preocupo por tener lo mío, aunque el vecino no tenga. Entonces, estos elementos van primero que congregarnos. Van primero. Entonces yo tengo que hacer énfasis en esto, porque como yo no voy a poder congregarme, pues entonces yo voy a cumplir esta regla, que es que si mi hermano, mi prójimo está necesitado, pues yo debo ayudarle. ¿Por qué? Si Dios me provee a mí, yo debo proveerle a mi hermano que está en necesidad. Eso se llama cristianismo práctico. Eso se llama cristianismo práctico. Otra cosa también, no podemos congregarnos. Por tal razón, las finanzas de las congregaciones van a mermar. Van a mermar si yo no tengo el amor de Dios. Porque si yo tengo el amor de Dios, yo sigo ministrando mi diezmo de acuerdo a lo que yo consiga. Y entonces, conjuntamente con eso, ahora voy a ser partícipe de las obras sociales, aunque no la haga de manera directa por la congregación, pero yo tengo la posibilidad de hacerlo, de ayudar a una o dos personas, pues yo lo voy a hacer, aunque eso no se compute. Pero el punto es que estoy cumpliendo el mandato de Dios de ayudar a mi hermano, que sé que está en necesidad. Fíjense entonces, todas estas cosas son las que debíamos hacer énfasis. En vez de hacer el énfasis, que es lo que ha hecho la iglesia, de hacer el énfasis de no dejar de congregarnos, este énfasis que hay que hacer ahora en este tiempo de cuarentena. No estamos todos en casa, estamos todos necesitados, pero algunos estamos trabajando, aunque sea por medio tiempo. Entonces, yo que estoy trabajando medio tiempo, yo debo ayudar a mi hermano que está en necesidad, que no está trabajando ni a medio tiempo ni a nada. Esto es cristianismo práctico. ¿Usted cree que si, por ejemplo, las personas que tienen posibilidad económica ayudaran al necesitado, este mundo fuera diferente? Porque si yo sé que mi vecino no está trabajando, tiene una esposa, tiene 2 niños, yo sé que él está en necesidad, yo no tengo que esperar que el vecino me diga a mí que le consiga algo para cocinar algo para la familia, porque yo sé que él no está trabajando. Y eso mismo también tiene que ser manifiesto en la congregación.
En la congregación este es un tiempo donde cada miembro de la congregación debe aportar para ayudar a los hermanos que están necesitados. Y aún aquellas personas que sabemos que en la comunidad, principalmente en el barrio nuestro, sabemos cuáles personas están en necesidad porque no tienen trabajo y que dependen de lo que puedan conseguir, pues nosotros entonces debemos ser copartícipes de el sostenimiento de ellos, de acuerdo a nuestra posibilidad. Porque esto es cristianismo práctico. Por eso que a la gente le gusta más a las religiones, porque las religiones no tienen obligación de cumplir esto, pero nosotros como cristianos, si nosotros somos del reino de los cielos, pues nosotros tenemos que hacer esto sin que nos manden. Porque si nosotros no lo hacemos, está diciendo este pasaje que no tenemos el amor de Dios. Y si no tenemos el amor de Dios, tampoco somos hijos de Dios. Tampoco somos cristianos. Porque el cristianismo es práctico. No es que yo amo a mi hermano, yo amo a mi hermano y lo abrazo y todo. No, es su necesidad. Y yo puedo ayudar en esa necesidad. Pues tengo que hacerlo. Sin que él me lo pida o sin que alguien me mande. Pero la palabra aquí me dice que yo tengo que hacerlo, debo de hacerlo. Entonces, esta debe ser la actitud de un cristiano hoy. Esa actitud. Entonces, fíjense, ahora viene el verso bíblico. El verso bíblico que se ha enfatizado. Porque casi siempre los religiosos, ellos mutilan la Biblia para tratar de buscar la porción bíblica que le ajusta a lo que ellos verdaderamente quieren. Pero el cristiano no. El cristiano coge la Biblia entera. Por eso ustedes ven que nosotros tratamos de hacer la predicación en forma de enseñanza, para que cuando usted tome ese pasaje, usted en su casa lo lee, lo estudia y entonces usted lo entiende. Y eso lo va a estimular a usted también a ser copartícipe de eso que dice la palabra de Dios. Porque la Biblia establece muy claro. La Biblia dice, por su fruto lo conoceréis. Entonces el fruto que yo debo dar es el fruto que va acorde a la semilla que está sembrada en mí. Si yo tengo sembrada la semilla de Cristo, lo que tiene que manifestarse en mis hechos es la actitud de un hermano de Cristo. Eso es lo que se evidencia ser cristiano. Entonces, este verso 25 de Hebreos 10 dice, no dejando de congregarnos. Muy bien. Congregarnos es precisamente reunirnos en un lugar. Muy bien. Pero mira, hermano, eso, usted coge el Antiguo Testamento y usted va a ver que había un templo, pero había primero una tienda. Esa tienda de reunión, ahí se reunía el pueblo de Dios. El pueblo de Israel se reunía ahí. Y ahí entonces se hacían todos los rituales que Dios había establecido. Y se reunía el pueblo. Pero ese tabernáculo estaba dividido en 3 partes. Y esas 3 partes, que son el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo, y en cada uno de ellos, principalmente el lugar santo, estaba donde se hacían los sacrificios, y ahí estaban los sacerdotes. El lugar santísimo era precisamente donde estaba el arca del pacto, y ahí entraba el sumo sacerdote una vez por año para llevar el sacrificio por los pecados de Israel. Y entonces luego viene el tiempo de la gracia. Recuerden que en ese antiguo pacto, cuando tomamos el antiguo pacto, vamos a ver que en cada encuentro que el Dios tenía con el hombre, se hacía un altar, se levantaba un altar, un lugar de adoración. Luego entonces se establece el templo.
Era el lugar donde se adoraba a Dios. Ahí se reunía el pueblo para adorar a Dios. Muy bien. Ahora, hay un pasaje en la Biblia que es un pasaje que hace la división de cómo va a ser la adoración cristiana. En el capítulo 4 de San Juan, el verso 20 y 21, cuando el Señor tiene este encuentro con la samaritana y comienza este diálogo, y entonces ahí comienza esa situación de conversación y es donde sale a relucir lo que sería la transformación de la adoración en el tabernáculo para que ahora la adoración fuera personal. Por eso cuando está en esta conversación con la samaritana le dice al Señor: nuestros padres adoraron en este monte. Porque los samaritanos no podían ir al templo a adorar a Dios por el conflicto que había entre ellos. Sin embargo, entonces dice: y ustedes dicen que en Jerusalén es el lugar que se debe adorar. O sea, la samaritana, por su tradicionalismo de que ellos tenían que adorar en ese monte porque no podían ir al templo a adorar, ahora con el encuentro con Jesús viene esta conversación y ahí viene el choque religioso. El choque religioso viene ahí entonces. Ahora, me gusta lo que el Señor le contesta y es lo que nosotros hoy debemos tener bien claro. Jesús entonces le respondió: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Le está diciendo: no es un lugar físico, no es un templo, porque ahora el templo eres tú, porque yo voy a morar en ti. ¿Ustedes creen que si todos los que vamos a la congregación, al templo, tuviéramos al Espíritu Santo dentro de nosotros, tuviéramos todos estos problemas que nosotros vemos en el mundo? Pero la religión ha anestesiado a la persona y le hace creer que eso es lo que se llama ser hijo de Dios. El Señor le está diciendo: la hora viene que ni en este monte ni en Jerusalén. O sea, la hora viene cuando no es un lugar físico donde me van a adorar. Porque hay que entender una cosa. La Biblia dice, el mismo Señor estaba diciendo que Él no habita en templo hecho de mano de hombre. Cuando Salomón hizo el templo, el Señor no le dijo: yo voy a habitar ahí. El Señor le dijo: yo voy a poner mi nombre. Entonces hoy la congregación, el templo donde la congregación se reúne, ahí está el nombre del Señor. El nombre, que quiere decir que ese lugar es un lugar de adoración a Dios. Pero no quiere decir que mi cristianismo depende solo de yo estar en el templo, sino que mi cristianismo es personal. Yo debo tener esa intimidad con Dios. Yo debo buscar el rostro de Dios de manera personal. Porque fíjense, ¿cuántos días tenemos en cuarentena? Y los templos están cerrados. Entonces, si yo dependo de mi asistencia al templo, pues yo me voy a morir espiritualmente. Pero si yo he entendido este pasaje, yo lo he entendido porque ese pasaje que él divide la adoración religiosa para la adoración real. Entonces, esta cuarentena me está dando a mí una lección de yo entender que mi adoración a Dios, que mi cristianismo depende de mi relación personal, mi búsqueda personal, individual de Dios. Al templo vamos para reunirnos como familia y todos juntos vamos a adorar a Dios. Eso es verdad, porque es el lugar de compartir el amor de Dios, es el lugar de recibir el calor familiar de la familia de la fe. Eso es así.
Y los templos son precisamente lugares para nosotros juntos adorar a Dios. Cuando nosotros cogemos el libro de Apocalipsis, vemos que el Señor manda esos mensajes a las iglesias. O sea, que las iglesias no son sinagogas. Eso es así. En la iglesia cristiana se hace diferente a como se hace en la sinagoga. Porque en la sinagoga lo que se hace son rituales tradicionales. Pero la iglesia cristiana no. La iglesia cristiana va a adorar a ese Dios vivo. Por eso cuando ese Cristo viviente está en nosotros, pues nosotros cuando vamos al templo vamos a adorar a Dios y a escuchar la palabra de Dios. Por eso es importante entender esto, porque fíjese bien, en Mateo 18:20, el Señor mismo dice, porque donde hay 2 o 3 en mi nombre, yo estoy en medio. Entonces, en mi casa, ahora en esta cuarentena, yo puedo congregarme con mi familia. Yo puedo entonces comenzar una congregación en mi familia que en todo este tiempo antes de la cuarentena no me reunía con la familia. Es más, ni le hablaba de Dios. Solamente me preocupaba porque tenía que ir a predicar a la iglesia y me preparaba para predicar y nada, pero en mi casa no. Entonces aquí me dice Mateo 18:20 que donde hay 2 o 3 y en una familia hay más de 2 o 3. Entonces este tiempo de cuarentena vamos a congregarnos familiarmente, vamos a hacer el altar familiar, que es una oportunidad que el Señor nos está dando, porque como decía el otro día, la familia se estaba destruyendo, se estaba dividiendo, se estaba convirtiendo en un archipiélago. Entonces ahora esta cuarentena me da la oportunidad de yo preparar la congregación de mi casa, de mi familia. Entonces, ¿qué va a pasar cuando yo comience ese altar familiar en mi casa? Bueno, que cuando vamos para el templo, va la familia entera va a adorar a Dios allí. Y lo van a hacer con total libertad e integridad. ¿Por qué? Porque hacemos el altar familiar en casa. Ahora, eso me compromete. Eso me compromete a mí como cabeza de familia. ¿Por qué? Porque lo que yo voy predicando en el altar familiar en casa, yo tengo que manifestarlo. Porque en el templo nosotros predicamos muy bien, muy chévere, la gente se goza y todo, pero en mi casa, ¿cómo yo lo hago? Y en una esquina de aquí de Inver, ¿cómo yo lo hago? Porque la mejor prédica que puede tener un ministro es el testimonio de vida. Es que yo me pueda parar en una esquina y no la gente esté comentando, mira, este es sinvergüenza, mira, cogiendo la palabra de Dios de relajo. Entonces, este es un tiempo de definición. Esto no es religión, esto se llama cristianismo bíblico. Entonces, así como pasó con la samaritana, que el Señor le dijo, mira, no es cuestión de te montes o Jerusalén, la cuestión es personal. Entonces, en lo personal, cuando yo busco el rostro de Dios, yo me estoy congregando con Dios. Quiere decir que ahora, en medio de esta cuarentena, nos está dando el Espíritu Santo una lección. ¿Para qué? Para que nosotros comencemos la verdadera adoración, la verdadera congregación. Porque dése cuenta, a veces estamos en el templo y suena el teléfono y nosotros salimos huyendo para afuera para atender el teléfono. Yo me estoy congregando en ese momento, no. Yo estoy como la bachata, estoy ahí, pero no soy yo. No, cuando yo cogí ese tiempo del templo, de ir a adorar al Dios al templo, yo dejo el teléfono, dejo todo. Porque ese tiempo de Dios yo no lo voy a comprometer con nada, ni con nadie. Entonces yo debo tener esto claro. Donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces volvemos entonces a Hebreos, que nos dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre.
recordemos que todavía no está definido quién escribió esta carta de los hebreos. Se han hecho conjeturas, pero eso no viene al caso. Pero sí a quién se le estaba enviando esta carta. Usted sabe que los hebreos estaban ya acostumbrados a ir al templo los sábados. Entonces, ellos después que recibieron a Cristo, ellos siguieron en esa misma situación. Pero ¿qué pasa? La iglesia de Jesucristo cambió eso. Porque a la iglesia de Jesucristo tener el Espíritu Santo mismo los convocaba para reunirse en el templo a adorar a Dios. Y además, los apóstoles tenían una disciplina, no era una moda, ni tampoco era un sentir, sino tenían esa disciplina de ir a la hora de las 3 de la tarde a orar al templo. Allí se reunían a adorar al templo. Por tal razón, los hebreos se quedaron con la costumbre de los sábados. Pero aquí entonces el escritor de esta carta a los hebreos le está diciendo: no dejen de congregarse. Pero primero todo lo que tratamos antes. Y ahora, después, para cerrar este consejo, entonces dice: no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Porque algunos de ellos se quedaron con la costumbre vieja. Pero la iglesia de Jesucristo se reunía todos los días. Que tiene que ver, por eso que yo digo que el cristianismo es una constancia. Yo no soy cristiano porque vaya a la iglesia. Ni tampoco soy cristiano nada más cuando yo voy a la iglesia. No, yo soy cristiano los 7 días de la semana. Vaya al templo o no vaya. Porque el cristiano es aquel que tiene esa conexión personal, individual con Dios. Entonces, como los hebreos todavía se habían quedado en la justificación, en el arrepentimiento, no habían entrado al convertimiento. Cuando el creyente entra al convertimiento, entonces es que va naciendo en él el deseo de ir al templo a adorar a Dios. Pero nace también el deseo personal de que por la mañana, por la madrugada, cuando se despierta, lo que quiere es buscar el rostro de Dios, ponerse en la mano de Dios para que el día entonces transcurra bajo el cuidado de Dios. Eso es congregarse con Dios. Si yo no me congrego con Dios, no hago nada con congregarme con mis hermanos. Estoy pasando un tiempo. Entonces yo debo tener esto claro. Miren cómo hacía David. David en el Salmo 27, verso 4. Dice: una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré. ¿Y por qué se la demanda a Dios? Porque él sabe que en su vieja naturaleza no está el buscar a Dios. Aquí tenemos otro termómetro. Si yo no tengo el deseo personal, individual de buscar a Dios, cuidado, que puede haber problemas. Entonces, por eso David, reconociendo que la vieja naturaleza no quiere adorar a Dios, lo que quiere es simplemente tener una religión para seguir siendo la misma persona. Entonces, por eso él se le demandaba a Dios. Él le demandaba a Dios: una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Ahora, la casa de Jehová es la congregación, el templo donde la congregación se reúne. Usted y yo, cuando tenemos el Espíritu de Dios, nosotros somos el templo de Dios. Quiere decir que mi espíritu hace énfasis en vivir en la presencia de Dios. Entonces, cuando yo vivo en la presencia de Dios,
el deseo, el anhelo que voy a tener, lo que más gozo me da es a postrarme ante la presencia del Señor y entonces buscar su rostro, presentarme ante Él, entregarle a Él todo mi ser como gratitud porque Él me entregó lo mejor que Él tenía, a su unigénito. Eso es cristianismo. Entonces, esta pandemia, esta cuarentena nos está dando la oportunidad de nosotros comenzar de cero mi relación con Dios. Que mi relación con Dios no dependa de poder congregarme en el templo o no. Que mi relación con Dios es personal. Por tal razón, yo entonces voy a buscar a Dios de manera personal. Yo no necesito tener nada delante para yo postrarme ante Dios, porque el Espíritu Santo está ahí. Entonces, cuando yo me postro ante Él, Él está presto para escuchar mi agradecimiento, para escuchar mis peticiones, para escuchar mis rogativas, para escuchar mi acción de gracia por todo lo que Él es para conmigo. Entonces, David estaba claro en esto. Él dice muy claramente para qué era que él que quería estar todos los días de su vida en el templo. Dice, para contemplar la hermosura de Jehová. Miren, hermano, cuando nosotros no disponemos tiempo de calidad para Dios, no podemos conocer la belleza y la gloria de Dios. Y la belleza y la gloria de Dios produce en nosotros transformación. Nos cambia de lo terrenal a lo celestial. Nos cambia de lo carnal a lo espiritual. Nos saca de este ambiente de la carne para meternos al ambiente del espíritu. David estaba claro con eso. Por eso él demandaba esto, para contemplar la hermosura de Jehová. ¿Y para qué más? Para inquirir en su templo. O sea que cuando él iba al templo, él le preguntaba a Dios también. ¿Ustedes creen que si hoy nosotros, por ejemplo, cada culto que hacemos, nosotros le predicamos, o sea, le pedimos al Señor, Señor, dime, ¿qué tú quieres que yo te cante en esta noche? Eso uno lo hace con antelación, o sea, antes de esa noche. Y el Señor le va indicando esta canción, este cántico, esta alabanza, este coro. Entonces, en uno de esas alabanzas o de esos coros, el Señor toma uno de ellos o una alabanza de esa para ministrarle a la congregación. ¿Por qué? Porque usted buscó la dirección de Él. Entonces Él le dijo cuáles eran los cánticos que debía cantar esa noche, porque Él de esos cánticos Él iba a coger uno para ministrarle al pueblo. Hoy no se hace así. Por eso tiene que venir la manipulación emocional, para que entonces se vea que el Espíritu Santo está ahí, pero que el Espíritu Santo no es así que trabaja. Yo debo tener claro esto. Entonces, el congregarnos pasa un poquito más. Mi cristianismo depende de cuál es mi relación con Dios. De eso va a depender. No es el tener mucha Biblia en la mente. No es el ufanarme de que yo oro 5 horas en el día. No es decir que yo me pongo el ayuno de Daniel y por esa razón yo soy más espiritual que los demás. No. El cristiano no se ufana de nada de eso. El cristiano lo hace para Dios y nadie tiene que saberlo. Pero se evidencia en su estilo de vida, se evidencia en su ministración, en su predicación, en su
ministerio de alabanza. Eso hay que estar claro en esto. Entonces ustedes ven que este tema de no dejando de congregarnos va un poco más de lo tradicional, que hay una serie de elementos que van primero de mi congregación, que yo debo llevarlo a cabo. Ahora esta cuarentena me está dando la oportunidad de aprender cómo hacerlo. Entonces esto es de primer orden. Yo debo estar claro en esto. Entonces sigue diciendo, sino exhortándonos. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Ahora, como está este modernismo, que tenemos teléfonos inteligentes, pues eso es lo que nosotros debemos hacer. Exhortarnos unos a otros. Hermanos, tenemos que seguir preparándonos, tenemos que seguir en esa búsqueda del rostro de Dios. Vamos a hacer un culto especial el domingo, donde vamos a gozar la presencia del Señor y vamos a llevarle al Señor nuestra ofrenda de adoración, nuestra gratitud. Pero ahora en esta cuarentena, como no podemos reunirnos en el templo, pues lo hacemos en casa. Y también podemos comunicarnos. Qué bonito es cuando nosotros, por ejemplo, en casa hacemos el altar familiar y no coincide en el día de que los hermanos están haciendo el altar familiar, y entonces por el teléfono yo pueda transmitir ese altar familiar. Eso le sirve de estímulo a los demás. Eso yo lo puedo hacer, no me cuesta nada. Entonces eso es lo que dice, sino exhortándonos unos a otros, para que entonces pueda haber esa manifestación del Espíritu en medio de todas estas malas noticias y en medio de este dolor que atraviesa el mundo, la cantidad de personas que están muriendo. ¿Sabe lo bonito que nosotros llevemos a través de la transmisión por el internet, podamos llevarle una palabra de aliento, de fortaleza? No se preocupe, que Dios está con usted. Esta pandemia no la manda Dios, entiéndalo. Eso también nosotros como cristianos tenemos que aclararlo. Dios no es que manda esta pandemia. Esta pandemia fue producida por el hombre, en esa lucha del hombre por el hombre. Pero Dios no fue que mandó esa pandemia. Entonces, el que yo le diga eso y esa persona entonces dice, no, porque mira, Dios es un Dios de amor y en este momento de dolor que tú estás atravesando, pues mira, el Señor te da esta palabra. Él dejó el Espíritu Santo para que nos consuele en nuestras tristezas y aflicciones, y ahí usted le da una palabra. Ahí usted coge el Salmo 23 y comienza a decirle, Jehová mi pastor, nada me faltará, en lugar de delicado pasto me va a descansar. Todas esas cosas. Entonces va a ser una palabra de fortaleza. Entonces eso lo hacemos entre nosotros como familia de la fe, pero también nosotros como familia de la fe se lo hacemos al mundo, a las personas que aún no han depositado su vida en Jesucristo. Nosotros les damos estas palabras, porque he oído muchas prédicas diciendo que este es un juicio de Dios. Mi hermano, Dios es amor. Lo que pasa es que es más fácil echarle la culpa a Dios que echarle la culpa al hombre. Entonces dice que debemos exhortándonos, y dice tanto más. Quiere decir que debemos incrementar esa exhortación, ese alentarnos unos a otros. Debe hacerse con más énfasis ahora, cuando veis que aquel día se acerca. Porque oigan bien, en una transmisión anterior estuvimos hablándole acerca de el jinete del caballo, el caballo negro y del caballo amarillo, que son juicios que van a caer en la tierra y que no es ahora, y que esta pandemia nos deja ver lo que será el caballo amarillo.
que será un tiempo de enfermedades así como esta pandemia, pestilencias y enfermedades que son del hecho, que quiere decir enfermedades incurables. Por ejemplo, estamos mirando una entrevista a una doctora, a una especialista precisamente de los pulmones, y hablaba de que este virus que trabaja en los pulmones, dice que el daño que le hace a los pulmones es irreversible. Quiere decir que una persona que ya le ha dado esta situación de COVID-19 va a tener deficiencia en sus pulmones. Entonces, esto nos muestra, es como un vislumbre, como un avance de lo que será, lo que producirá el caballo amarillo de Apocalipsis 6. Entonces nosotros estamos tratando de incentivarle a usted a buscar, a acercarse a Dios, el de congregarse con Dios, para que entonces en medio de todas estas cosas usted pueda tener claro su caminar hacia Dios. Así es que este es el consejo de esta oportunidad. Damos gracias a Dios por darnos esta nueva oportunidad, y entienda el tema de esta noche, no dejando de congregarnos. Entonces no podemos juntarnos en el templo con nuestra familia, vamos a juntarnos con nuestra familia, vamos a hablarle a nuestra familia de la palabra de Dios. Ahora viene, estamos en Semana Santa, pues ahora vamos a hablarle de lo que significa la Semana Santa. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Así que le agradecemos a Dios la oportunidad que nos ha dado de poderle comunicar a ustedes esta palabra, y también a cada uno de ustedes que nos han permitido pues entrar a sus hogares para comunicarles este consejo de Dios. Vamos a congregarnos con Dios, vamos a buscar a Dios en todo corazón, y vamos a ver la gloria de Dios descendiendo sobre nuestra vida y sobre nuestra familia y sobre nuestro país. Señor, te damos gracias. Gracias, mi Señor. Tu palabra siempre es certera. Tu palabra llega en el momento adecuado. Que nosotros podamos comprender que aunque no podemos congregarnos en el templo, podemos congregarnos en nuestra casa, con nuestra familia. Ayúdanos, Señor, a ser practicantes de esta palabra, para que ella haga el trabajo transformador para la cual tú la has enviado, Señor, en esta oportunidad. Gracias yo te doy por darme esta oportunidad brillante, y gracias por cada una de las personas que en esta hora están en sintonía con este gran programa, Señor, que viene a fortalecer a la familia. En el nombre poderoso de Jesucristo te doy gracias, Señor. Amén. Gracias y paz. Y no dejemos de congregarnos en nuestro hogar. Dios le bendiga.